La escena que acabamos de ver está tomada de la película Troya de Wolfgang Petersen y nos narra un episodio muy conocido de la Ilíada que ha sido considerado siempre emblemático para explicar en qué consiste la ética. Aquiles, dolido y enfurecido por la muerte de su amigo Patroclo en manos de Héctor, lo reta a un duelo personal ante las puertas de la muralla y le da muerte en esa pelea. Sediento aún de venganza, ata su cadáver a un carro y lo arrastra repetidas veces alrededor de la ciudad amurallada en presencia de sus conciudadanos y sus familiares, y se lleva consigo luego el cadáver con la intención de entregarlo a los perros. Es precisamente en el momento en el que Aquiles desata su furia para ensañarse con el cadáver de su enemigo muerto que comienzan a oírse y a multiplicarse las voces que reclaman un basta ya, basta de semejante desmesura. El reclamo no se refiere a la muerte de Héctor en el duelo, porque esa lid era considerada legítima por todos, sino al ensañamiento y a la crueldad de Aquiles. La ética es en efecto la experiencia de la mesura en la convivencia humana y la conciencia de los límites que no debieran sobrepasarse para poder hacerla posible y para que tenga sentido. Recordemos que un límite supone siempre dos territorios. Uno, el territorio interior, en este caso el ámbito de lo permitido, y otro, el exterior, que sería el ámbito de lo no permitido o lo prohibido. Por eso decimos que de un lado tenemos la desmesura o la crueldad de Aquiles, del otro, en cambio, la mesura o el sentido de lo correcto o lo deseable en la vida. Naturalmente, no siempre se ha trazado el límite en el mismo lugar, ni la conciencia de lo permisible ha sido la misma a lo largo de la historia. Es posible constatar, más bien, que se ha ido produciendo una evolución de nuestra conciencia moral a lo largo del tiempo y que la caracterización de esta conciencia no está exenta de controversias. Una forma de explicar esta evolución moral es preguntarnos por la diferencia entre lo que llamamos una fatalidad y lo que llamamos una injusticia. Si un hecho es una fatalidad, nadie es responsable, por ejemplo, de un terremoto. Pero si un hecho es una injusticia, entonces sí hay alguien responsable y ya estamos en el terreno de la ética. En algún momento de la historia, la esclavitud fue considerada una fatalidad. Hoy, en cambio, es considerada un crimen contra la humanidad, es decir, una injusticia. Resulta que a lo largo de la historia se ha ido desplazando la frontera entre la injusticia y la fatalidad. Hemos ilustrado la experiencia de la ética poniendo como ejemplo un episodio de la Ilíada, pero es claro que podríamos poner ejemplos que no son o no sean más cercanos. Pensemos por su gravedad en la dolorosa experiencia del conflicto armado que vivió el Perú, en el que se produjo una flagrante transgresión de los límites de la convivencia social y del respeto a la vida humana. Las imágenes desgarradoras que nos ha transmitido el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación nos señalan los límites de la convivencia que nunca debiéramos haber permitido sobrepasar. También ellas nos muestran, pues, cuál es el origen de la experiencia humana a la que nos referimos con la palabra ética. A esta situación se refiere el filósofo español Carlos Thibó cuando define la cuestión central de la ética como el rechazo del daño, es decir, como la reacción de indignación y de protesta ante el maltrato del otro producido por obra humana. Vincula por eso esa cuestión con el trabajo de las comisiones de la verdad de las últimas décadas y ve sintetizada su hipótesis en el famoso título de la Comisión Argentina, Nunca más. Nunca más deberíamos aceptar semejante nivel de irresponsabilidad y de violencia. Nunca más deberíamos permitir el daño al otro
Nunca más deberíamos eludir la responsabilidad que nos corresponde para poder convivir en paz. Es de eso precisamente que trata la ética. No obstante, lo que se ha expresado hasta aquí es solo una intuición general que requiere aún de muchas precisiones. Vamos a dividir este curso en 6 partes, cada una de las cuales tratará sobre un aspecto importante del cuadro que queremos dibujar o armar. Lo que hemos visto en esta primera clase es simplemente a qué experiencia humana nos referimos cuando hablamos de ética y a la conciencia de la mesura o del sentido de la vida que implica el trazado de ciertos límites que no deben sobrepasarse. No es una conciencia meramente teórica, sino una que involucra nuestras emociones, particularmente la indignación, y que no siempre es explicable en términos racionales. Buenas noches, doctora, buenas noches, compañeros. En esta oportunidad a mi grupo y yo nos ha tocado exponer sobre lo que es la ética y la sociedad. Los integrantes de mi grupo son Flores Álvaro Renato Adrián, Tone Arnold Emanuel, mi persona Champi Calcina Jordi, Miranda Ceballos Oscar y Samata Rodríguez Evet Arnaldo. Primeramente vamos a ver sobre la ética y su origen, de dónde proviene. La ética proviene del griego ethos, que significa lugar habitado por seres humanos. La ética, según Aristóteles, es el carácter, el modo de ser adquirido, el modo de vida, las formas de vida de las personas, las costumbres y el comportamiento de los seres humanos. ¿Qué nos quiere decir con esto Aristóteles? Que la ética hace referencia a cómo nos comportamos en nuestra vida diaria, qué es lo bueno y qué es lo malo, cómo afectan nuestras acciones a las personas y si es que nos afecta de mala manera o de buena manera. En otras palabras es todo lo bueno y todo lo malo, qué es bueno y qué es malo hacer. Ahora vamos con una pequeña introducción acerca de la ética. El origen de la ética como ciencia se remonta a la Edad Antigua, donde los filósofos se dedicaron a dejar plasmados sus postulados intentando organizar la sociedad, ya que debido a la variedad de comportamientos y la inexistencia de leyes, era factible llegar a una situación de caos. Con el objetivo de lograr una armonía entre los seres humanos, se establecieron leyes y normas, clasificando las acciones como buenas o malas, entendiendo estos términos desde diferentes puntos de vista, con base en varias corrientes filosóficas, desarrolladas dentro de un contexto particular. ¿Qué nos quiere decir? Que el origen de la ética como ciencia no remontada a la Edad Antigua, en donde las personas no vivían con reglas o normas o leyes, lo cual causaba que de manera muy fácil cayéramos en caos, ¿no? Que las personas, por no haber leyes, no respetaban, se llegaban a lo que es el libertinaje, ¿no? Hoy en día. Y hoy en día el libertinaje no está permitido, ya que existen leyes. A diferencia que en la antigüedad las leyes no estaban existentes. Por eso es que los filósofos, ¿no? Se dedicaron a plasmar sus postulados, ¿no? ¿Para qué? Para poder organizar a la sociedad. Y con el objetivo de lograr una armonía, se establecieron lo que son las leyes y las normas. ¿Para qué? No para detener, ¿no? o parar, ¿no? O eliminar, sino para poner límites, ¿no? Limitar el comportamiento. ¿Cuáles fueron esos límites? El poner cuáles eran, clasificar las acciones como buenas o malas. Poner las leyes que te dan a conocer qué es lo bueno que podías hacer y qué es lo malo que podías hacer, ¿no? Ahora, ¿qué es la ética? La ética nos hace referencia a las cosas, a las acciones que nosotros hacemos. Por ejemplo, si es que vemos a una persona caminando y por accidente se le cae una billetera, la acción correcta ética que deberíamos de hacer, ¿no? Normalmente una persona con ética sería recoger la billetera y indicarle al dueño que se le ha caído, ¿no? Y devolverle. Esa sería la acción correcta. Pero hay a veces personas que no tienen ética y hacen una acción mala, que es agarrar y llevarse la billetera sin mencionarle a nadie. La ética es la acción correcta que debemos hacer.
Continuando, existen diversas aplicaciones de la ética, dado que esta es una ciencia práctica y que se encuentra presente en la cotidianidad de los seres humanos. Se habla entonces de la bioética, la ética profesional, la ética jurídica, la ética religiosa y la ética empresarial, entre otras. Ahora, un ejemplo sobre esto, ¿no? Tipos de ética. Por ejemplo, los médicos tienen una ética que no deben de practicar la eutanasia, porque en su ética está que solamente pueden salvar vidas, lo que no deben es quitar la vida a una persona, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, la eutanasia, practicar la eutanasia por médicos está prohibido por ley, ¿no? Y aparte de que está prohibido por ley, no está en su ética de los médicos practicar la eutanasia, porque estaría en contra de lo que ellos han estudiado para salvar vidas, no para quitar vidas. Entonces sería una acción no ética, ¿no? Acá, practicar, que un doctor practique la eutanasia. Ahora, en otros países sí es legal la eutanasia, ¿no? Porque ahí las leyes son diferentes, ¿no? Pero acá en Perú la eutanasia está prohibida. Para que un doctor practique la eutanasia está en contra de las leyes. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Oscar Miranda Ceballos. Yo voy a exponer la naturaleza de la ética. Es necesario que la ética sea una ciencia, porque eso le da validez racional para sustentar el comportamiento moral del ser humano. De lo contrario, se reduciría a una mera opinión emocional. La ética es la parte de la filosofía que estudia la vida moral del hombre. Se centra en una dimensión particular dentro de la realidad de la vida humana, el comportamiento libre de la persona y por ende su conducta responsable. Todos los hombres a lo largo de las generaciones se han cuestionado la presencia del bien y del mal. En el mundo lo han hecho siempre partiendo de análisis de las acciones humanas, o sea, siempre la sociedad te juzga de lo que tú haces. Tú puedes hoy día ayudar a una persona y hacer algo bien, y mañana pues puedes pegar a alguien sin sentido, y la sociedad te va juzgando de acuerdo a eso. En cualquier dimensión de la vida cabe reflexionar acerca de un modo bueno, virtuoso de comportarse, o es todo al revés, ¿no? De una manera deshonesta y viciosa de actuar. Tú puedes ser bueno, como ya expliqué, malo, y solo te van a juzgar, pero depende de ti cambiar o no. Siguiente, se puede trabajar bien o mal, se puede ser un buen amigo o no serlo, se puede manejar un vehículo correctamente o de modo imprudente. En definitiva, la ética desempeña un buen o mal papel en cada una de las actuaciones, ¿no? Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero para eso existen leyes, normas que te impiden hacer cosas malas, ¿no? Tú no puedes ir por la calle y andar desnudo o ir golpeando a la gente. No, tú tienes que actuar bien y de manera ética. Cada persona es protagonista de su propia vida y por lo tanto de su existencia moral, teniendo en cuenta un conjunto de ideas, valores y criterios. Toma determinadas decisiones y enjuicia el comportamiento de los demás. La ética pretende esclarecer filosóficamente la esencia de la vida moral, en el propósito de formular normas y criterios de juicios que puedan contribuir una válida orientación en el ejercicio responsable de la libertad personal. O sea, todos somos libres de actuar, pero para eso existen normas y reglas que debemos seguir para vivir en una sociedad buena, ¿no? Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. De la definición de la ética. La ética está vinculada con la moral, que rige el obrar correcto. Está marcada por normas que son la base para diferenciar entre el bien y el mal, uno de los temas filosóficos por excelencia. En la ética tenemos una división de tres ramas principales, que son la ética normativa, la metaética y la ética aplicada. La ética normativa es una rama en la ética o filosofía moral que estudia y relaciona los criterios de lo que es moralmente correcto o incorrecto. De este modo, busca establecer normas o estándares para la conducta. Su principal desafío es determinar cómo se llega y se justifican esos estándares morales básicos. La metaética. Puede decirse que la metaética reflexiona sobre los juicios morales. Se encarga de realizar desde la filosofía un estudio sobre aquello que se define como bueno o malo y sobre las bases de los juicios morales.
En la metaética tenemos ramas que son la ética empírica, basada o formulada a partir de la experiencia, la ética utilitarista, lo valioso para los individuos, lo que tenga utilidad para los seres sintientes. La ética marxista consiste en la no existencia de las clases sociales. La ética kantiana es la que permite decidir si una conducta es buena o mala, de acuerdo a las leyes universales. La ética revolucionaria, práctica humanista de sujetos políticos comprometidos con la acción y justicia social con el socialismo. La ética cristiana toma a la Biblia como instrucciones detalladas sobre cómo vivir. La ética epicureísta, basada en todo lo que produce placer, es bueno, pero ese placer debe ser bueno, moderado y racional. Ética aplicada. En este enfoque se da importancia al contexto, al análisis de consecuencias y a la toma de decisiones para la elaboración de prescripciones que se ejercen en los sectores de las prácticas sociales y profesionales. Aquí tenemos la bioética, se relaciona con los seres vivos y la ecología animal, vegetal y medio ambiente. Tenemos a la ética hacker, aplicada a las comunidades virtuales o cibercomunidades. La ética profesional establece los deberes y obligaciones morales y éticas que tienen que asumir los que ejercen una profesión. La ética médica es el conjunto de principios y reglas éticas que se guían de la conducta de los profesionales de un médico. La ética científica es el conjunto de principios y normas morales que regulan la asistencia médica. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Voy a continuar con el tema que es el sujeto ético. Los sujetos éticos, como dijo Capella Francisco, son los protagonistas de la ética, los agentes a quienes se refieren las normas éticas, los afectados directamente por las reglas, quienes deben cumplirlas y a quienes pueden exigirse responsabilidades por su incumplimiento. La persona se define en tres: en derecho, psicología y filosofía. En psicología, como individuo concreto y abarca sus aspectos psíquicos y físicos para definir su carácter. En derecho, todo ente susceptible de adquirir derechos o contraer obligaciones. En filosofía, todo sujeto capaz de poseer la cualidad de la sensibilidad. Algunas características del hombre se dividen en el hombre es una unidad totalizante, estructura biológica y psíquica. El hombre es una inteligencia sentiente, o sea que siente, que tiene sentimiento. El hombre es una realidad personal, individualidad, que a veces trabajan solos, o sociabilidad, que trabajan en grupos, o sea, son sociables, o la trascendencia y la relación vital, que la relación vital quiere decir que viven, comen, se reproducen y mueren. Moralidad de los actos humanos. El hombre, sujeto de la moral. Tenemos la libertad y la responsabilidad. La libertad hace del hombre un sujeto moral. De este modo, los actos humanos, o sea, aquello libremente realizados tras un juicio de conciencia, son moralmente calificables, de buenos o malos. En la responsabilidad, como consecuencia de su libertad, el hombre es el único responsable de los actos voluntariamente realizados por él y de las consecuencias positivas o negativas que estos pueden generar. Bueno, les voy a pasar un video sobre un mensaje de reflexión sobre el valor de la ética en el ser humano. Disculpen. Le preguntaron al gran matemático árabe Al-Khwarizmi sobre el valor del ser humano y así respondió: si tiene ética, entonces su valor es 1. Si además es inteligente, agréguele un 0 y su valor será 10.
Si también es rico, súmele otro 0 y será 100. Si por sobre todo eso es además una bella persona, agréguele otro 0 y su valor será 1000. Pero si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solo quedarán los ceros. Sencillo. Sin valores éticos ni principios sólidos, no quedará nada. Solamente delincuentes corruptos y malas personas. Bueno, como en el video dijo en pocas palabras que la persona puede valer mucho siempre y cuando tenga de mano la ética, o sea, su base sea la ética. Puede tener un montón de ceros por sus diferentes capacidades, habilidades, objetos, ganancias, punto, etcétera, pero si pierde ese uno que es la ética, pierde todo, ya que se convierte en ceros, que no tiene valor a nada. Bueno, acá también les paso un video breve sobre la conciencia. Yo les voy a explicar un poco sobre la conciencia, que es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Se divide en dos, como la conciencia psicológica y la conciencia moral. En la conciencia psicológica es el juicio de entendimiento acerca de la existencia o no de un acto prescindiendo de su moralidad. En la conciencia moral es el juicio acerca de la bondad o no bondad de un acto. Y les voy a reproducir un video sobre qué es la conciencia. Todos escuchamos esa vocecita interior que nos dice qué está bien o qué está mal. Y como les he explicado en otros videos, hay veces que hacemos cosas inconscientemente. Pero ¿te has preguntado qué es la conciencia? La conciencia es nuestra capacidad de sentir y experimentar nuestra individualidad. Es decir, que como individuo te des cuenta que tenemos una especie de control ejecutivo de nuestro cuerpo y que se crea por la complejidad de nuestra actividad cerebral. Pero la verdad es que no existe una definición única de lo que es la conciencia, y es que existen diferentes puntos de vista dependiendo de las creencias que se utilicen para explicar este fenómeno. El principal problema de estudiar la conciencia es que es una experiencia totalmente subjetiva, y la única forma de saber qué dice la conciencia de otras personas es preguntándoles directamente, y que no siempre es muy confiable. A esto se le conoce como el problema de las otras mentes, y es que tomando en cuenta esto, es posible que los animales, los árboles y las piedras también sean conscientes, solo que no podemos preguntarles. Y es que muchas personas creen que los perros o los gatos sí tienen conciencia, pero los insectos o las plantas no. Pero en realidad todavía no podemos saber hasta qué punto un organismo es consciente. Por lo que actualmente la postura científica es que existe evidencia que indica que todos los animales y otras criaturas tienen los sustratos neurales necesarios para tener conciencia y exhibir comportamientos intencionales. Por el lado contrario, el problema de las otras mentes también implica que puedan existir individuos que actúen de manera muy parecida a nosotros, pero que carezcan absolutamente de conciencia. A ese tipo de entidad se les ha llamado zombies filosóficos, y actualmente investigadores en diferentes universidades trabajan en estos temas usando inteligencia artificial. De hecho, en los años 50, el matemático Alan Turing propuso una prueba que determinaría si una computadora podía pensar. El test de Turing consistía en poner en un cuarto a una persona y que ésta enviara mensaje de texto a otras dos en otro cuarto. Una era una persona real y la otra era la computadora que se estaba probando. Si la mayoría de las personas no podían distinguir entre el humano y la máquina, entonces la máquina habría pasado el test. Actualmente, el test de Turing ha sido modificado, ya que el hecho de que un programa sea capaz de responder preguntas de manera parecida a como lo hacemos los humanos, no quiere decir que entienda el significado de la conversación, y por lo tanto no es consciente de lo que estás diciendo. Un ejemplo es la supercomputadora llamada Watson de IBM, la cual ha ganado concursos de Jeopardy en televisión jugando con humanos. Otra forma de estudiar la conciencia es estudiar los desórdenes mentales en los que ésta se ve afectada. Un desorden que ha dado mucha información al respecto es llamado anosognosia y ocurre cuando alguna parte del cerebro se daña
generalmente después de un infarto cerebral, y entonces la persona pierde alguna capacidad, pero no es consciente de ello, negando que exista algo mal en su persona. Por ejemplo, en pacientes con daño en la corteza parietal es común la pérdida del control de alguna de las partes del cuerpo. Entonces, cuando se le pide al paciente que mueva una parte no afectada, lo puede hacer sin problema. Pero cuando se le pide que mueva la parte inmóvil, al no poder hacerlo, responderá con una excusa, como que no tenía ganas o cualquier otra cosa aunque no tenga sentido. O pacientes con lesiones en el lóbulo occipital, los cuales pierden la vista. Pero ellos continúan diciendo que pueden ver bien, a pesar de que ya no les es posible ver adecuadamente o estar completamente ciegos. El estudio de la conciencia se realiza desde muchos ángulos y seguirá siendo un tema de debate durante mucho tiempo, tanto en humanos como en computadoras. ¿Tienes una pregunta interesante que te gustaría ver en este canal? Bueno, como en pocas palabras lo que nos dio a entender este video es que la conciencia se basa todo, depende de tu mente, a tu cerebro, a ti mismo. O sea, como dijo el último ejemplo, un ciego, por más que ya sea diagnosticado que sí es ciego, él, muy dentro de él, en su conciencia le va a decir, no, tú sí puedes mirar, tú todavía puedes mirar bien, no le hagas caso a otras personas. Y el ciego va a seguir mirando, pensando que está mirando bien y todo eso. Es una de las conciencias. Y bueno, pasamos a lo siguiente, que sería la división de la conciencia moral. Según su coincidencia con la verdad lógica, puede ser verdadera, errónea o perpleja. Según el grado de verdad, puede ser cierta, probable o dudosa. Según su conformidad con la praxis, ¿qué es la praxis? La acción, puede ser recta o mala. Según el grado de rectitud, puede ser escrupulosa. ¿Qué significa escrupulosa? Es la inquietud de ánimo provocada por la duda acerca de si algo es bueno o malo, correcto o incorrecto, o verdadero o falso. O la latza. Latza es un adjetivo que refiere a algo relajado, libre y que no tiene la tensión. O sea, no está como que tenso, sino se siente relax. Como una jerga sería relax, refresh, o sea, tranquilo, paz interior. La libertad. La libertad filosófica es la potencialidad de autodeterminarse, de decir libremente sí o no a una acción. Libertad psicológica es la carencia de obstáculos o presiones internas que dificultan la autodeterminación. En la libertad física, facultad de determinarse sin presiones externas, o sea, sin que me estén oprimiendo físicamente. La libertad moral, capacidad de autodeterminación y elección de medios para alcanzar el bien. El compromiso, circunstancias que influyen en la inteligencia o grado de conciencia. Pueden influir el error y la inteligencia. Circunstancias que influyen en la libertad es otra. La violencia física o fuerza externa. Miedo o violencia psíquica. Pasiones y malos hábitos. Las circunstancias personales o ambientales, sujeto concreto que realizan la acción, fin o intención con que se realiza una obra, objeto o materia de acción, modo como se ejecuta la acción. Ahora vamos a pasar a los actos humanos. Consecuencias de los actos humanos son dos. Dos son las consecuencias del acto que el hombre ejecuta, la imputabilidad y la responsabilidad. Imputabilidad, ¿qué quiere decir? Significa atribuir a alguien las consecuencias de una obra, de su obra, para lo cual el acto debe ser realizado con discernimiento, intención y libertad. En la imputabilidad, en pocas palabras, se podría decir que es como que inculpar a una persona sin saber, sin tener las pruebas necesarias. Nada más. Después tenemos la responsabilidad moral.
es aquella en la que se toma responsabilidad sobre suceso específico o persona, poniendo la moral por encima de lo demás. Como este niño que dice, actúo, siento, pienso. Es todo un triángulo, o sea, lo pienso, lo actúo y luego lo siento, o lo siento, lo actúo y lo pienso. Pum. La responsabilidad jurídica es la obligación de responder de sus propios actos ante la autoridad social competente. Bueno, hasta ahí ha sido todo mi tema y les voy a dejar un pequeño video sobre la diferencia entre la ética y la moral. Individual, mientras que la moral es lo contrario. Etimológicamente podemos darnos cuenta que ambas palabras tienen el mismo significado, pues moral viene del latín mos y ética viene del griego ethos. La moral es una serie de principios o normas que rigen nuestro comportamiento. Esta nos marca límites que no queremos pasar. Hoy en día a la moral se le conoce también como tener principios. A nivel sociológico, la moral también puede determinar la cultura y forma de vivir de una sociedad o un colectivo de personas. Por otra parte, la ética se trata de reflexionar sobre los principios que formarán luego nuestra moral, por lo tanto es la parte filosófica, es decir, el pensamiento previo, la parte reflexiva que conforma nuestros actos. Algunas diferencias entre ética y moral pueden ser las siguientes. Ámbito de aplicación. La ética se sitúa en el nivel de la teoría tratando de encontrar principios generales que favorezcan la armonía. Por otra parte, la moral trata de aplicar las normas determinadas por la ética a un gran número de situaciones. Origen y desarrollo. De una manera muy simple se puede decir que la ética tiene un origen individual, mientras que la moral se deriva de las normas de un grupo social. Capacidad de elección. La ética se fundamenta con el valor intelectual y racional que los individuos otorgan a sus actividades y creencias, a diferencia de la moral, que viene determinada por la cultura. Modo de influencia. Las normas morales actúan en nosotros desde el exterior, o bien desde el inconsciente. La ética, por otra parte, depende de las elecciones voluntarias y conscientes. Grado de universalidad. La ética es universal, es decir, se puede aplicar en cualquier contexto. Esta disciplina busca establecer verdades absolutas que se mantengan independientes del contexto en el que se apliquen. En contraparte, la moral varía en función de la sociedad. Conductas que pueden estar aceptadas en algunos grupos sociales serían consideradas inmorales por personas de otra sociedad. Su importancia es que en base a esa moral y ética se puede convivir armónicamente en la sociedad sin que haya conflictos. Las personas sin moral o ética no podrían ser buenos ciudadanos, ya que estos no se llevarían bien con los demás debido a que podrían resultar lastimados. Exacto. Las personas sin ética o moral causarían problemas sin sentirse culpables de lo que hicieron y no podrían razonar para adquirir un comportamiento más adecuado. Y bueno, con eso concluyo mi exposición con una diferencia entre la ética y la moral. Gracias. La explicación de mis compañeros, vamos a ver por qué el sujeto. A ver, un momentito. Ahí está. ¿Por qué la persona humana es sujeto de conductas éticas? La ética es el arte de hacer mejor nuestra propia persona. Es como una elevación que yo hago de mí mismo a través de mis acciones. Es decir, como yo actúe, es cómo se me va a ver a la sociedad, ¿no? Dice también el sujeto de la ética es un ser que no se confunda como especie, es un ser individual, separado de los otros, que tenga una respuesta para sus actos. Es decir, capaz de adquirir conciencia, de saber en la práctica acerca de sí mismo. Entonces esto nos quiere decir que cada uno es independiente de lo que hacemos. Bueno, es un ser al que algo le toca hacer, un ser con posibilidades, que es como decir un ser libre, es un ser que no es del todo perfecto. Si bien es cierto, tratamos de, bueno, no todos, ¿no? Pero la mayoría tratamos de hacer las cosas bien, pero nada es perfecto, bueno. Entonces eso es una persona.
En conclusión, dice que la perspectiva de la ética, conforme a la investigación planteada que basa su estudio del ser humano como sujeto moral, racional, compuesto por un cuerpo con un alma, es una amplia amalgama de características que conforman al ser humano. Esto nos quiere decir que el ser humano es racional, piensa. Para hacer cada cosa, cada acto, hay que pensar bien, ¿no? Y depende de ello es que nos van a catalogar, ¿no? Tenemos una frase de Albert Camus que dice: un hombre sin ética es una bestia salvaje soltada en este mundo. Si no tenemos una ética, estamos de más, se podría decir, ¿no? De Albert Einstein, la frase dice: el comportamiento ético de un hombre debería basarse con eficacia en la compasión, en la educación y en las relaciones sociales. Las bases religiosas no son necesarias. Sin duda, el hombre estaría en mal estado si tuviera que estar atado al temor del castigo y la esperanza de la recompensa tras la muerte. Esta frase es importante porque, como pudimos ver en la exposición, generalmente hoy en día la sociedad nos dice que se basan mucho en las creencias, ¿no?, religiosas y todo eso, que cuando uno actúa bien y esto es, pero según Albert Einstein, lo que nos muestra a la sociedad es que el hombre, dice, se debe basar en la eficacia de la compasión, en la educación y las relaciones sociales. Énfasis en educación. Eso es importantísimo para que una persona actúe bien con otra persona, ¿no? Eso sería todo.